Aragón Noticias. El acuerdo alcanzado por los socios de gobierno con EH Bildu para derogar la reforma laboral de 2012 ha desatado una gran tormenta social y política. La patronal ha puesto en cuarentena el diálogo con el ejecutivo de Pedro Sánchez, al que tachan de irresponsable, y Pedro Sánchez de, literalmente han dicho, jugar con las cartas marcadas. Sí, por eso han suspendido su presencia en la mesa de diálogo social. Esta misma tarde ya no han acudido a una reunión con el ministro de Seguridad Social y exigen una explicación. Acusan al gobierno de dinamitar el diálogo social y creen que toda esta situación puede generar desconfianza entre los empresarios. Una irresponsabilidad mayúscula es lo que han dicho en relación a ese pacto. Los sindicatos creen que pueden continuar las negociaciones entre ellos, la patronal y el gobierno, pero recuerdan que cualquier acuerdo debe pasar antes por esa mesa de diálogo. Enfado mayúsculo de la patronal tras el anuncio de la derogación de la reforma laboral. Los empresarios españoles dejan en suspenso la negociación con el resto de agentes sociales y advierten al gobierno de que ha dinamitado el diálogo social. Sinceramente, si la reforma laboral, como dicen algunos de los socios del gobierno, es total, es integral, o otros dicen otras cosas, nos lo tendrán que explicar. Y si va a ser integral, no sé para qué me tengo que sentar en una mesa si ya está decidido. Lo decimos desde la responsabilidad, de verdad, con sentido de Estado, que es que queremos a nuestro país y pensamos que esto es un auténtico error, un error profundo. Los sindicatos reconocen estar molestos con las formas del gobierno, pero recuerdan que la derogación de la reforma laboral ya formaba parte del acuerdo de investidura y es un objetivo irrenunciable. Tiene que hacerse además desde el marco del diálogo social porque hay que incorporar una legislación alternativa que, entre otras cosas, contemple cuestiones tan actuales como el trabajo a distancia y el teletrabajo. Siendo conscientes la patronal de que este chollo que tienen de relaciones laborales, esta ganga que les ha representado las reformas laborales de la última crisis económica, no se van a mantener, y de eso tienen que ser plenamente conscientes. La representación de los autónomos se ha alineado con la patronal. Acusa al gobierno de irresponsable y de poner en peligro el empleo y la economía. Todo se ha generado tras ese pacto entre PSOE, Unidas Podemos y Bildu, donde se recoge que esa derogación de la reforma laboral sería de forma íntegra, pero esta mañana tanto el ministro Ábalos como Adriana Lastra matizaban y decían que esa derogación sería de forma parcial. Horas después, el vicepresidente Iglesias insistía y decía que lo firmado es lo acordado. La oposición ha acusado al gobierno de ocultar ese pacto al Parlamento. El PP dice que se está negociando con proetarras y Vox lo ha calificado de infamia. Pasaban pocos minutos de la aprobación en el Congreso de la prórroga del estado de alarma cuando Bildu daba a conocer su acuerdo con el gobierno. Abstención a cambio de la derogación íntegra de la reforma laboral. Pocas horas después, el PSOE emitía una nota aclaratoria en la que no aparecía la expresión íntegra. La portavoz socialista niega que fuera una rectificación y asegura que nos basábamos siempre en el acuerdo de investidura y que a lo que hacemos referencia es a los asuntos más decisivos de la reforma laboral, porque hay cosas de la reforma laboral que no tiene sentido retirarlas, como es el teletrabajo. Queda así evidente la división entre los socios del Ejecutivo. En el acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE para la legislatura, para la investidura y para el gobierno de coalición no se habla de derogación parcial. Se habla de derogación de la reforma laboral. Y luego que cada partido quiere hacer consideraciones, muy bien, pero lo firmado y lo escrito en un papel es lo que se ha acordado. Creo que estoy siendo cristalino. Coincide con la postura del tercer firmante del pacto, Bildu, que defiende cumplir el acuerdo en su integridad. Cuando nosotros firmamos un acuerdo, lo cumplimos. Y lo cumplimos en la literalidad en la que nos hemos puesto de acuerdo. La oposición habla de paripé, de deslealtad a la Cámara y de acuerdos con filoetarras. Los indignos pactos ocultos que pudimos conocer, nos hacemos una pregunta, y es si vale cualquier precio con tal de seguir manteniéndose en el poder. Y Ciudadanos lo desvincula de su acuerdo con el PSOE para prorrogar el estado de alarma. La última en pronunciarse ha sido la vicepresidenta de Asuntos Económicos. Esta tarde, Nadia Calviño decía que hacer la reforma ahora sería absurdo. Sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima
inseguridad jurídica en este momento. Los contribuyentes, yo creo, nos pagan por solucionar problemas y no para crearlos. Por supuesto que se pueden hacer cambios en el ámbito laboral, pero siempre con un objetivo claro: impulsar el empleo y la actividad al tiempo que se protege a los trabajadores.